Un nuevo estudio de la ruta seguida por Cabeza de Vaca a través de Norteamérica. Habíamos leído en días anteriores el índice de este estudio de Alex Tony Krieger, y yo creo que será interesante leer el último capítulo y el primero. En el último capítulo, o en la última parte, que va por etapas, desde que inician su caminata. En la etapa J, que narra de Culiacán a Ciudad de México, en la página 259, nos dicen lo siguiente: etapa de Culiacán a Ciudad de México. El resto de la historia es corto. Casi nada se dice en la narración acerca de la etapa final del gran viaje, aunque esta fue mucho más larga que las otras. Nuestros 4 viajeros, Esteban ahora en compañía de españoles que conocían bien el camino a México. Repito, nuestros 4 viajeros estaban ahora en compañía de españoles que conocían bien el camino a México, y sobre los naufragios o sobre los náufragos. Y ahora los náufragos estaban interesados en llegar a la capital lo antes posible. Se ha mencionado de que Cabeza de Vaca dice que se pasaron a San Miguel el 1 de mayo y se supone que lo hicieron desde Culiacán. Muchos han asumido que los 2 hombres se referían al mismo lugar, el que se llamó San Miguel de Culiacán, donde la ciudad de Culiacán se encuentra actualmente. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que San Miguel fue establecido primero como pueblo separado en 1531 y después fue cambiando de Culiacán a Culiacán, formando un solo pueblo con después fue restablecido separadamente, y en los años que siguieron a 1531 volvió a juntarse con Culiacán. No he determinado en dónde estaba este pueblo en San Miguel y Culiacán por separados. En 1536, Melchor Díaz era capitán y alcalde de Culiacán, donde representaba al gobierno de Nueva Galicia. Los 4 viajeros estuvieron en San Miguel al menos 2 semanas, hasta después del 15 de mayo, porque porque 20 hombres de a caballo los acompañaron por 40 leguas. Después 6 cristianos con 600 indios cautivos se les juntaron. Todos descansaron en Zempoala, donde De Vaca y sus compañeros fueron bienvenidos por Guzmán, sin duda porque él estaba muy interesado en extender su poder sobre los indios más al norte. La distancia en la línea recta de lo que hoy es Culiacán hasta Compostela es de 300 millas, lo que concuerda bien con las 100 leguas de Vaca, lo que concuerda bien con las 6 leguas de Vaca, y que menciona
que viajaron desde San Miguel a Compostela. Sin embargo, si se sigue el camino, esta distancia debe ser un poco más larga y San Miguel puede haber estado a otra distancia corta hacia México partiendo de Culiacán. Pasados 10 o 12 días partieron para México y llegaron a la capital de la Nueva España un día antes de la Virgen Repito, pasados 10 o 12 días partieron para México y llegaron a la capital de la Nueva España un día antes de la Virgen de las vísperas de las fiestas de Santiago. Fueron recibidos cordialmente por el virrey Antonio de Mendoza y el marqués del Valle Cortés. Se les obsequiaron ropas y todo lo que pudieron haber deseado. El día de Santiago hubo una fiesta con corrida de toros y torneo. Y torneos. Después de 2 o 3 meses de descanso, Dorantes y de Vaca se prepararon para salir a España de Veracruz. Pero su salida se retardó hasta la primavera. En realidad, de los 4, solo Cabeza de Vaca regresó a España. El día de Santiago no parece haber sido determinado con precisión. Algunos autores, como Hodge en 1907, en la página 120 de su, lo fecha el 25 de julio de 1536, calendario antiguo. Otros, Beneroff en 1886, Bishop en 1933, lo fechan el 24 de julio y Basket en 1907, el 23 de julio. Algunos autores dan la fecha del día antes del día de Santiago como la fecha del arribo, otros 2 días antes porque el día anterior a la víspera de Santiago hubiera sido un día antes de la primera fiesta. No tiene importancia en la cronología total las fechas exactas del arribo, ya sea que fuera el 22, 23 o el 24 de julio. Habían pasado aproximadamente 22 meses desde la fuga de la tierra de los indios mariamenes. En el primer lugar de las Tunas, y 14 meses desde que dejaron a los indios abavares en el segundo lugar de las Tunas, cerca del 1 de junio de 1535. Durante estos 14 meses, la distancia total que viajaron fue entre 2.330 y 2.640 millas, entre 777 y 830 leguas, y si el cálculo hecho para la presente etapa y resumiendo en la tabla 1 está tan aproximado a la verdad como es posible. La distancia mínima en la recta de Compostela a la Ciudad de México es de 390 millas, pero el camino hubiera sido mucho más largo, agregando 300 millas que se viajaron desde Culiacán o San Miguel a Compostela.
se obtiene un mínimo de 690 millas en la etapa I. El camino viajado pudo no haber sido menos de 700 millas y probablemente eran más de 750 millas. Cerca de 83 días se tardaron del 1 de mayo hasta el 22 de julio, de los cuales los primeros 15 días de mayo estuvieron en San Miguel, o 10 o 12 en Compostela. Esto deja más o menos 56 o 58 días para el viaje de las 700 o 750 millas, donde en promedio de 12 y 13.5 millas, 3 y 4 y media legua por día de viaje. En las etapas previas, en promedio de más o menos 10 millas por día, se mantuvieron mientras avanzaban, aún incluyendo todos los días de retraso. Se obtiene un promedio de un poco menos de 6 millas por día, que se mantuvo constante durante los 14 meses que viajaron desde que dejaron a los indios avavares. Bueno, tenemos 14 minutos, 12 minutos de video y puede ser interesante leer las conclusiones de este libro. Es un nuevo estudio de la ruta seguida por Cabeza de Vaca a través de Norteamérica. Tal vez pueda ser interesante una lectura, aunque es grandecita, o aunque es un buen número de páginas, pues resulta interesante. Vamos a leerlas con el ánimo de quien quiera escucharlas, pues le pueda servir. Dice en la página 267: por más de 100 años los historiadores americanos se han interesado en determinar por dónde fue que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros hicieron su primer viaje a través de América del Norte en 1534-1536. Una traducción al inglés de la narración del propio Cabeza de Vaca, escrita en España en 1537 o poco después, fue publicada en 1851 por Buckingham Smith, y aunque Smith no intentó reconstruir la ruta del viaje, su tradición inició un largo periodo de especulación sobre las tierras que los 4 hombres pudieron haber visitado en lo que hoy son los Estados Unidos y México. Nadie ha leído nunca las narraciones de Cabeza de Vaca o las versiones parafraseadas preparadas por el gran historiador del siglo XVI, Oviedo y Valdés, sin sentir la fascinación de la historia. No solo fue el vasto interior del continente visto por primera vez por europeos, únicos sobrevivientes de una expedición de 600 hombres, sino que estos habían cruzado al Océano del Oeste solo 44 años después de que Colón descubrió el Nuevo Mundo. Mas todavía los sobrevivientes sufrieron grandes privaciones durante años entre sus amos indios, y cuando finalmente escaparon y se dirigieron hacia el Pánuco establecido por Cortés cerca de Tampico, decidieron viajar en otra dirección, alejándose del Pánuco, y deliberadamente ir en busca
de otro océano, para poder dar un reporte de la topografía del país, cuando y siempre que algunos de ellos sobreviviera y llegara a la Nueva España. Es bien sabido que Cabeza de Vaca era tesorero de la expedición colonizadora de Pánfilo de Narváez, y el curso de esta expedición desde España a Cuba y Trinidad, así como el que siguió en la costa oeste de lo que hoy es Florida, ya que esto se ha establecido sin dejar lugar a duda en la figura 1. Decepciones y muertes redujeron la expedición solamente a 252 hombres para cuando terminaron de explorar la Florida, solo para descubrir que sus embarcaciones las habían abandonado. Se construyeron 6 balsas y navegaron hacia el oeste a lo largo de la costa del Golfo, pasando por la desembocadura del río Mississippi, intentando llegar a Pánuco. Todas las balsas naufragaron o se perdieron en la costa de Texas, pero de 4 de ellas nada se sabe, sino lo que de Vaca supo por medio de los indios de la costa. Ninguno de los 155 hombres en estas 4 balsas volvió a verse nunca. Las 2 balsas mandadas por De Vaca y Dorantes llegaron el 6 de noviembre de 1528 a una isla que ellos llamaron Malhado. De los 97 hombres en estas 2 balsas, los 4 que después cruzaron juntos el continente más de 7 años después fueron los únicos sobrevivientes. Aunque los indios del Malhado eran amistosos y les trajeron la comida que pudieron, todos menos 16 de los 97 hombres murieron en el primer invierno. La identificación de la isla del Malhado ha sido motivo de considerables estudios. En las versiones populares, Galveston es generalmente la isla favorecida. Hay, sin embargo, fuertes objeciones en contra, y también hay evidencias de que haya sido una isla unas cuantas millas al oeste de Galveston. Se supone que era lo que hoy se conoce como península de la bahía Oyster o la península Velasco, según en la figura 5, que a principios del siglo XVI era una de las islas de las dimensiones dadas por De Vaca y concuerdan con la distancia correcta de los 4 ríos que cruzaron los sobrevivientes mientras intentaban llegar a Pánuco después del primer invierno. Es bien sabido en geología que el tamaño y la forma de las islas, la desaparición de ancones y de canales por los sedimentos de los ríos, las arenas que traen el viento y otras cosas ocurren en las costas de Texas, y que los huracanes producen cambios casi de la noche a la mañana. Por tanto, la suposición de que lo que hoy es conocido como la península de la bahía Oyster era la isla de hace 425 años, que entonces estaban bien separada del continente, no es razonable y concuerda con las afirmaciones de las narraciones. En la primavera de 1529, el 13 de los 16 sobrevivientes salieron del Malhado y siguieron la playa hacia Pánuco, guiados por Dorantes, mientras que Cabeza de Vaca se había pasado al continente a vivir durante aquel invierno, y estaba demasiado enfermo
para seguirlos. Los otros dos prefirieron quedarse con los indios del Malhado. Uno murió pronto y el otro, Lope de Oviedo, no está relacionado con el historiador. Después resistió todas las insistencias de Vaca para huir con él, siguiendo a los otros. Por 4 años de Vaca vivió como mercader y así iba y venía libremente a lo largo de la costa y tierra adentro todo lo que quería. Por fin De Vaca y Lope de Oviedo empezaron a seguir la costa, cruzando 4 grandes ríos en los que De Vaca ayudó a su compañero que no sabía nadar. Más allá de estos ríos había 3 ancones que probablemente pueden identificarse como muestra en la figura 5. En el primer ancón, Oviedo regresó y nunca se volvió a saber de él. De Vaca continuó, cruzó el primero y el segundo ancón, pero fue hecho prisionero por algunos de los indios antes de que pudiera cruzar el tercero y permaneció cautivo cerca de 1 año. Escapó entonces al continente y se comprendió muchísimo de encontrar otros 3 hombres todavía vivos entre los indios mariames e iguaces. Eran Andrés Dorantes, Alonso Castillo Maldonado y el famoso negro Estebanico, el esclavo de Dorantes, antes de que todos fueran esclavizados por los indios. Estos indios tenían la costumbre de ir cada año tierra adentro a la cosecha de tunas durante los 3 primeros meses del año. Muchos entre tribus venían ahí con las mismas intenciones. Repito, muchas otras tribus venían ahí con las mismas intenciones y también para comerciar y visitar y visitarse. 5 años después de los naufragios de los 4 sobrevivientes, planearon escaparse de los indios mariamés e iguaces cuando volvieron al lugar de las tunas, porque sabían que una vez en manos de esas tribus no se les trataría tan miserablemente. Durante aquel verano, sin embargo, los indios peleaban entre sí y los cristianos fueron separados sin lograr escapar juntos. 1 año después, probablemente en el verano de 1534, otra oportunidad se presentó al final de la cosecha de las tunas y esta vez los 4 tuvieron éxito en separarse y llegar con otra tribu, los Ababares. Estos habían venido al lugar de las tunas de otra dirección y estaban mucho más dispuestos a tratarlos mejor que los crueles mariames iguares, aunque como ellos eran sumamente pobres. De acuerdo con De Vaca, que calculó, de acuerdo con De Vaca, que calculó la fecha por observación de la luna nueva del 1 de septiembre de ese año, la fuga se hizo el 16 o 17 calendario antiguo. Los astrónomos modernos han determinado, sin embargo,
que la luna nueva ocurrió el 6 de septiembre, calendario antiguo, en 1534, y que fue visible una noche después. La fuga debe haber sido 6 o 7 días más tarde de lo que De Vaca calculó, en o cerca 22 de septiembre, calendario antiguo, el 2 de octubre de nuestro calendario. Ni 1533 ni 1535 proporcionan un acuerdo mejor con los datos de Vaca. Los indios avavares se cambiaron al segundo lugar de las tunas 5 días después de que los 3 españoles y el negro se juntaron. Después de un día o dos, se convencieron de que no deberían seguir adelante debido al frío del invierno, y decidieron quedarse con los avavares, quienes vivían en esta región, hasta que las tunas maduraran el siguiente año. Durante este tiempo, las tunas maduran en junio en la parte más al sur de Texas, y progresivamente después, mientras más se avanza hacia el norte. Los avavares en realidad fueron abandonados por los náufaros más o menos 2 semanas antes de que las tunas maduraran, lo que probablemente se cree que ocurrió el 1 de junio de 1535. Esta fecha, de acuerdo con las informaciones con las afirmaciones de Vaca, que dice que se quedaron con los de esta tribu durante 8 meses que contaron por la luna. Esta fecha es posterior a la que da Oviedo, o sea, agosto. En realidad, el gran viaje comenzó aquí. Para determinar dónde vivían los avavares, tenemos que determinar las siguientes localidades. 1. Un lugar en la costa de Texas donde la tribu de los Miames vivían. Estos estaban relacionados con los iguaces, que eran los que tenían a Dorantes, Castillo y Estebanico, y quienes después capturaron a De Vaca. Fue desde la tierra de los Mariames cuando caminaron 30 leguas hasta el primer lugar de las tunas, de acuerdo con los datos de Vaca, o 40 leguas de acuerdo con Oviedo. Las 40 leguas, sin embargo, se midieron parcialmente a lo largo de la playa durante la persecución anual que los indios hacen de venado dentro de las bahías, de modo que las dos distancias probablemente se refieren al mismo lugar. Esto se discute en la página 6380, como se muestra en la figura 5. 2. La localización de la primera tierra de las tunas. Esto es difícil de hacer porque hay ahora más de 1000 millas cuadradas al sur de Texas, donde se dan muchas especies de tunas extremadamente comunes. Sin embargo, hay una frontera definida entre las planicies cubiertas de robles en la parte sur de Texas y las planicies del monte más al sur, cubiertas con pasto, cactus y mezquites. Estas áreas geográficas, combinadas con las distancias dadas, muestran más o menos dónde estaba localizada la primera tierra de las tunas. Los hechos subsecuentes también ayudan a determinar esto. 3. La localización del segundo lugar de las tunas, 6 días de viaje del primer lugar, y el cruzamiento de un río 1, proporciona una excelente clave geográfica. Más allá de este río, robles, encinos y otros árboles de nueces, nogales de la variedad pecana se dice que están específicamente ausentes. No hay arroyos arenosos y la tierra estaba cubierta de matorrales espinosos casi impenetrables. Los historiadores que identifican este río como el río San Antonio, el río San Marcos, el San Saba, el Colorado, etc., en Texas Central simplemente no se dan cuenta de los grandes contrastes en las diferentes regiones de Texas.
La información dada por De Vaca se refiere definitivamente a la gran parte del monte del sur de Texas y a la parte media del río Nueces. 4. Las cadenas de montañas que aparecieron más allá del río 2 estaban en realidad solo a unos cuantos días de camino de las tierras de los Avavares. Mucho tiempo se pasó buscando comida. Es obvio que no eran pequeñas colinas o mesas que podían encontrarse en Texas Central, sino verdaderas montañas que corrían a través del horizonte mientras todavía viajaban hacia el Pánuco. Después cambiaron de dirección. Tales montañas simplemente no existen en ninguna parte de Texas con excepción de la lejana parte del oeste, y no importa con cuánta frecuencia los historiadores identificaban estas montañas como las Blue Mountains o las montañas San Saba de Texas Central, el hecho es que verdaderas montañas en ninguna parte se encuentran. En dirección al Pánuco, las sierras de La Iguana, Santa Clara y Cerralbo o Picachos forman la cadena de más de 70 millas de largo. Deberán estar a lo largo de una ruta viajada tierra adentro a partir de la costa del Golfo, que el río 2 era la parte más baja del río Grande o algunas distancias más abajo de Laredo. Parece pues cierto. No intentaré trazar el resto de la ruta aquí. Todo el viaje ha sido dividido en 10 etapas discutidas en detalle. Un mapa de todo el viaje que recuerda con mi interpretación se da en la figura 4 de las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 8, 10 y 11. Repetí, corrigiendo. Muestran una o más etapas cada una. Deberán entenderse que el hecho de dibujar líneas en un mapa proporciona más certeza en la mente del autor de la que en realidad existe. Sugiero que el lector obtenga mapas topográficos de las regiones envueltas. Los de World Aeronautical Card son de los mejores y estudien en cada uno el terreno cubierto en cada etapa como lo he descrito. Se admite libremente que la ruta puede haber pasado por diferentes valles a lo largo de las diferentes montañas de las que sugerí. Quizás deberían permitirse unos 25 millas, 440 kilómetros como explicación de las desviaciones a los lados y caminos seguidos para buscar comida o las visitas a las villas que estaban fuera de la ruta que ellos querían seguir. Ciertamente la etapa G envuelve grandes rodeos, ya sea que el río Grande o el río Concho se siguieron río arriba hasta la confluencia, y que cada una de estas alternativas igualmente no pueden trazarse exactamente en un mapa con la escasa información que se tiene. El imperativo entonces que el lector haga concesiones en los mapas que no pueden ser más que aproximaciones. La misma advertencia se hace a los cálculos cronológicos de la tabla 1. Es simplemente imposible determinar los días y las distancias con exactitud, y hay una realidad muy poco lograda al insistir demasiado para obtener de precisión. La tabla 1 o primera se ha hecho como una división general del tiempo que parece debe mantenerse al mismo paso que las distancias viajadas sobre tipos diferentes del terreno, como los trazos que ocurrieron, y finalmente con mucha más velocidad después de que se encontraron a otros españoles que conocían los caminos seguidos. Me parece que aquellas rutas que llevan a De Vaca y sus compañeros desde la parte central de la costa de Texas directamente tierra adentro por cientos de millas hacia el río Pecos y Nuevo México están basadas en dos errores fundamentales. Primero, ignoran el hecho pleno de que por 6 años los sobrevivientes tenían solo un objetivo en su mente: una vez que escaparon de sus captores indios, seguir la dirección de la costa del Golfo hacia México, el fuerte español de Pánuco. Los 4 hombres sabían bastante bien cómo hacer esto porque se habían hecho mapas que mostraban bastante bien la gran curva de la costa del Golfo,
También se daban cuenta de que debían evitar viajar por la costa misma o correr el riesgo de ser recapturados. 2. O segundo, trazan una ruta hacia el noroeste a través de Texas y para satisfacer el bien conocido requisito de las cadenas de montañas que se vieron dentro de los primeros días de viaje. A partir de la fuga, se imaginan que estas montañas están en la planicie de la parte del centro de Texas, donde ninguna montaña existe. Los historiadores de Nuevo México, tales como Hollenbeck, naturalmente se han deleitado en hacer pasar la ruta en esta dirección, pero en lugar de corregir el error, lo complican agregando otras afirmaciones que son también extremadamente inexactas. Coopwood, 1899-1900 fue el primero en romper la cadena de estos dos conceptos falsos y en trazar la ruta hacia el sur en lugar de hacia el norte desde la fuga en el primer lugar de las tunas. Davenport en Wells en 1918 y 1919 también cruzaron la ruta hacia el sur, pero mucho más cerca de la costa que Copperworth y yo mismo. La interpretación de Davenport y Wells es ciertamente la mejor de lo que se refiere a objetivos y conocimientos geográficos, pero que es exacta en unos cuantos aspectos y no se interesa en la parte de la ruta que pasan del oeste de México. Procuraré mejorar esta ruta cuando mejores mapas para eliminar todo. Repito, procuraré mejorar esta ruta usando mejores mapas para eliminar rodeos innecesarios y utilizando más datos antropológicos. De las rutas del norte, la de Basket de 1907 es la que parece mejor pensada, pero no ve la importancia de los deseos de llegar al Pánuco y la importancia de montañas en la parte central de Texas. Basket proporciona un ejemplo divertido de una honesta candidez acerca de la ignorancia de la geografía mexicana, cuando describe que todo lo que sé es que fueron a través de Coahuila y el norte de México, pero como no sé nada acerca de este país, asumiré que no viajaron por allí. Es admisible que los peritos que no tenían nada sino mapas para guiarse y no muy exactos, hayan cometido muchas malas interpretaciones en el tamaño e importancia de varios ríos y montañas. En el caso de los historiadores de Texas que sabían algo de su estado, es difícil ver cómo pudieron haber imaginado matorrales espinosos donde hay ricas praderas de pastos y robles, o de la ausencia de arroyos y pescado en alguna de las partes mejor irrigadas de su estado, y más todavía que hayan identificado montañas donde ninguna hay en muchas millas a la redonda. Probablemente entonces esta ceguera por una parte resulta de su sentimiento patriótico para mantener a los primeros exploradores de Norteamérica dentro de los Estados Unidos tanto como es posible, y por otro lado de ignorar la geografía de la parte norte de México. El análisis de la ruta de la expedición de Coronado planteó el problema de dónde estaban localizados Corazones para que se hayan podido visitar este pueblo en 1540 y después. La creencia popular de que este pueblo estaba en el río Sonora más arriba de Ures se investigó, resultando que una localización de más o menos 80 millas al sur parece ser correcta. Esto, por otra parte, presenta el problema de si Coronado fue hacia el norte a través de la gran parte central de Sonora o a lo largo del río Yaqui y Sonora, como muchos aseguran, y así fue mucho más al oeste cerca de la costa. Si esto último es cierto, se pone a prueba la suposición de que esta expedición entró o no en Arizona. Mi estudio de la ruta de Cabeza de Vacas ha sido hecho como antropólogo más que como historiador.
Como tal, creo que he podido evaluar y usar buen número de claves dadas por De Vaca y Oviedo en las regiones y en las tribus visitadas, a las que los historiadores generalmente no ponen atención. De este modo, la economía básica de las gentes visitadas, la relación de sus idiomas y sus ambientes culturales son tan importantes como los datos geográficos y las distancias en las relaciones mismas. Este nuevo estudio de la ruta y sus implicaciones logran, empero, una apreciación más realista del gran viaje completado solo 44 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. Y bueno, esta lectura de las conclusiones sobre el estudio que hace este antropólogo sobre el viaje de Cabeza de Vaca, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, solo 44 años después de que se descubrió América por Colón. 44 años que del 92, 502, 512, 522, 526, 1526 se inicia este viaje por lo que hoy es el norte de México y el sur de Estados Unidos, y que pues los que merecen los europeos que merecen el mérito de haber avistado esas tierras primero fueron los españoles. Ninguna otra etnia o ningún otro reino europeo pisó esas tierras antes que los españoles en 1526, 28. Y pues todas estas lecturas parecen muy importantes porque los ciudadanos de los países pues se pelean el hecho de que por quién fueron vistas primero o por qué reinos europeos fueron vistas estas tierras primero. El reino español o los reinos de los franceses o el reino de los ingleses, porque pues no hay otra más que querer determinar antropológicamente su lugar de avistamiento, porque eso, quieras o no, pues da gran seguridad histórica. Y vamos a ver en estos 43 minutos para madurar pues la narración del último capítulo J, y la conclusión que se narran en el libro del estudio de este autor, Alex Donny Kriegel, que esperemos sea sin ningún apasionamiento y puros datos fidedignos.